Mi esposa se creía la protagonista de 50 sombras y me fue infiel con un Christian Grey de Temo. Pero al descubrir la verdad, destapé algo mucho peor. Tenía apenas 3 años de matrimonio con Estefanía cuando descubrí su infidelidad. Tan solo 3 años. A veces me pregunto si siempre fue una mujer infiel y yo simplemente no lo supe. ¿Fue algo que ya estaba en ella desde el principio? ¿O es que nunca habíamos tenido tiempo real para asentarnos como pareja y, apenas hubo una pequeña crisis, ella ya estaba buscando algo más? No sé. La verdad, tampoco me importa demasiado ahora. Estefanía siempre me pareció una mujer tranquila. Trabajadora, amable, reservada. Tenía su grupo de amigas, su rutina, y nunca me dio razones para desconfiar. Yo soy profesor en la Facultad de Letras de una universidad pública, y a veces el trabajo me obliga a quedarme hasta tarde corrigiendo ensayos, revisando proyectos, o participando en reuniones eternas. Tal vez eso influyó. Tal vez fue eso lo que nos alejó. Pero buscar excusas ya no tiene sentido. Lo que importa es lo que descubrí. Lo que pasó. Todo empezó una noche cualquiera. Estábamos en casa, en la habitación. Ella se estaba poniendo el pijama y por un momento, al levantar la pierna para subirse el pantalón, vi algo en su muslo. Fue solo un segundo, una marca rojiza, larga, como un golpe. Me acerqué y le pregunté qué le había pasado. Se detuvo un instante, un poco tensa, pero rápidamente respondió que no sabía bien, que tal vez se había golpeado con la mesa de noche. Le creí. De verdad. Era algo que podía pasar, una explicación rápida. No soy paranoico. Pero ahora sé que esa fue la primera señal de todo lo que estaba ocurriendo detrás de mis espaldas. Unos días después, todo terminó. Habíamos terminado de cenar, estábamos de buen humor, y mientras ella lavaba los platos, me acerqué juguetonamente y le di una palmada en el trasero, como había hecho muchas veces antes. Pero esta vez saltó del susto y se quejó de dolor, como si le hubiera pegado con fuerza. Me dijo que yo era muy tosco, que no sabía medir la fuerza. Me disculpé, confundido, porque había sido algo leve, más una caricia que otra cosa. Pero su reacción fue exagerada. Me dejó intranquilo. Esa noche, cuando nos estábamos preparando para dormir, no pude evitar fijarme con más atención. Mientras se cambiaba de ropa, noté que la marca que antes estaba en su muslo ya había desaparecido casi por completo, pero en su lugar, ahora tenía una nueva. Era un trazo largo y morado en una de sus nalgas. Como si la hubieran azotado. Y no solo eso. Cuando se quitó el sostén, vi más marcas. En el costado del torso, en la parte inferior de los senos, incluso en los brazos. Alumbrados por solo una lámpara, si Nona hubiera estado mirando atentamente, ni me habría percatado de nada. La detuve. No dije nada al principio. Solo me acerqué, le quité suavemente el camisón, y me quedé ahí, mirándola, completamente desnuda. Ella intentó seguir como si nada, diciendo que estaba muy cansada para hacer nada esa noche, que mejor dormíamos. Pero yo no podía ignorar lo que estaba viendo. ¿Qué demonios es eso? Le pregunté, señalando las marcas en su piel. Se veía como si la hubieran presionado con fuerza, como si le hubieran pasado cuerdas por encima durante horas. Había marcas en la espalda baja, en los hombros, y otras que parecían latigazos viejos. Ella se dio cuenta de que la estaba observando y rápidamente trató de cubrirse. No es nada. Me golpeé. Estaba limpiando el closet y me cayó una caja encima. No le creí. Era evidente que no era un golpe accidental. Era sistemático, repetido. Marcas demasiado precisas. Estefanía, dime ahora mismo qué son todas esas marcas. ¿Qué está pasando? Ella no respondió. Se quedó quieta, con la cabeza baja, sin decir nada. Luego empezó a vestirse. Pero no con su pijama. Se puso ropa de calle. Jeans, blusa, medias. Yo seguía ahí, en shock, repitiendo su nombre, esperando alguna explicación. Pero ella no decía nada. Maldita sea, Estefanía, habla. ¿Qué ocurre?
Fue cuando estaba poniéndose los zapatos que finalmente dijo algo. Su voz sonó cansada, sin emoción. Esto ya no tiene sentido. Nuestro matrimonio es una farsa, y ya no quiero estar aquí. Eso fue como una puñalada. No entendí nada. Le pregunté a qué se refería. Si había alguien más. Si le pasaba algo. Y me lo confirmó. Sí, hay alguien más. Él me ha hecho descubrir cosas de mí que no sabía. Siento que te enteres así, pero lo mejor es separarnos. Y se fue. Así, sin más. Me quedé completamente en blanco. No entendía qué estaba pasando. ¿Cómo podía haberse derrumbado todo tan rápido? ¿Cómo no me di cuenta? ¿En qué momento dejó de ser mi esposa para convertirse en otra persona? No volvimos a hablar después de eso. Ella pidió un divorcio rápido, sin disputas, sin abogados costosos. Yo acepté. No tenía ganas de pelear. Lo único que hice fue hacerme un chequeo médico completo, incluyendo pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Todo salió limpio, gracias a Dios. La única que me dio un poco más de contexto fue Teresa, la mejor amiga de Estefanía. Me escribió por redes sociales, como quien no quiere meterse, pero igual quiere advertir. Me dijo que Estefanía había conocido a un tipo distinto, con dinero, más mayor que ella, y que se creía una especie de Christian Grey. Literalmente me dijo eso, es como 50 sombras de Grey, pero en la vida real. Según Teresa, él tenía una habitación acondicionada para practicar BDSM, con látigos, esposas, cuerdas, y que a Estefanía le fascinaba ese ambiente. Que se sentía como una protagonista de novela, descubriendo su verdadera sexualidad. No sé cuánto de eso fue exagerado o real. Solo sé que, en cuestión de semanas, nuestra vida juntos dejó de existir. Se llevó algunas cosas, firmó el divorcio, y desapareció de mi día a día. Yo no volví a buscarla. Y esa es mi historia. Estefanía eligió otro camino, otra vida. Lo que ella haga ahora es asunto suyo. Yo me quedé con la tranquilidad de que no contraje nada, y que no perdí más tiempo. No me interesa saber más de ella, ni de su nuevo mundo. Lo que viví fue suficiente. Actualización 1. Si no hubiera sido porque esta cuenta es descartable, no estaría escribiendo esto. Mi publicación original era solo una más entre tantas historias que se comparten aquí. Pensé que ahí se cerraba todo. Pensé que había terminado con Estefanía y que su vida seguiría por un camino ajeno al mío. Pero lo que descubrí después me obligó a actuar. Pueden creerme o no, no me interesa convencer a nadie. Solo voy a contar lo que pasó. Casi 2 semanas después del divorcio, salía de una de las aulas, al final de una mañana larga. Estaba revisando mentalmente unas clases cuando una mujer se me acercó por un costado. Al principio no le presté atención. Pensé que sería alguna alumna o alguien pidiendo una dirección. Pero cuando habló, reconocí la voz de inmediato. Era Estefanía. Me detuve unos segundos, pero no por sorpresa ni nostalgia. Solo sentí fastidio. En ese momento su presencia no me generaba ni tristeza ni rabia, solo una molestia profunda. Estaba seguro de que si venía a buscarme era por algún problema. Me llamó la atención su ropa. Era un día agradable, ligeramente caluroso, y ella llevaba un saco de cuello alto, cerrado hasta arriba. Lo sostenía con una mano, como si temiera que se abriera. También usaba unos lentes de sol grandes, de esos que cubren buena parte del rostro. Esa combinación me pareció extraña, aunque en el momento no entendí por qué. Hola, me dijo, con una sonrisa tímida. No me detuve. Solo seguí caminando. Ella empezó a caminar a mi lado. ¿Qué quieres ahora? Pregunté sin mirarla. Espera, por favor. Solo quiero hablar, dijo ella, con una voz que no le conocía. Sonaba temblorosa, insegura. Eso me hizo estar aún más alerta. Ya no hay nada de qué hablar, le respondí, con tono seco. Ya estábamos entrando a la sala de profesores. Ella me siguió. Ignoró por completo a los colegas que estaban ahí, y se acercó una vez más, ahora suplicando. Por favor,
Solo quiero hablar. Solté un suspiro de fastidio. Abrí mi tupper con el almuerzo, me senté en una esquina de la sala y empecé a comer. Habla rápido y vete, le dije sin mirarla. Se quedó de pie frente a mí. Por un momento pensé que no lo haría, que se daría media vuelta y se iría, pero no fue así. Comenzó a hablar con voz entrecortada. Estoy arrepentida. Mucho. Estaba confundida, no sabía lo que hacía. Me usaron. Y ahora me doy cuenta de todo. Empezó a llorar. Las primeras lágrimas salieron sin ruido, pero pronto empezó a sollozar. Miré alrededor. 2 colegas me observaban con curiosidad, uno de ellos con el ceño fruncido. Me incomodó que esa escena se estuviera desarrollando ahí. Escúchame bien. Si tienes algo que decir, dilo ya. Pero si vas a hacer un escándalo, me voy, le advertí. Ella se esforzó por calmarse. Respiró hondo, se limpió la cara con la manga del saco, y luego bajó la voz. Ese tipo, abusó de mí. Esa frase me dejó inmóvil. No dije nada, pero dejé los cubiertos sobre el tupper. Levanté la mirada y la vi temblando. Me contó que había conocido a ese hombre casi de casualidad, en una salida con compañeras de trabajo. Una de ellas lo mencionó, como una especie de contacto interesante. A los pocos días, él apareció en un café donde estaban. Era atrevido, galante, con modales muy pulidos. Tenía dinero, vestía bien, sabía qué decir. Y ella, según sus propias palabras, se dejó atrapar. Me describió como ese tipo, al que llamaremos Christian, se presentaba como un hombre dominante, con gustos sofisticados en el sexo. Le hablaba de sumisión, de placer a través del control, de llevarla a lugares mentales que nunca había explorado. Le dijo que ella tenía esa mirada de sumisa, que él sabía ver ese tipo de deseos en una mujer. Lo envolvía todo con un aire de elegancia. Nunca fue vulgar, nunca amenazante. Al contrario. Se mostraba como alguien que le ofrecía algo que los hombres comunes no podían darle. La seducción fue completa. Tanto así que cuando la llevó por primera vez a su casa, ella no se resistió. Quería descubrir ese mundo. Estaba fascinada. Allí, en su casa, le dijo que todo lo que pasara entre ellos debía estar acordado. Le presentó un documento en el que ella aceptaba participar de juegos sexuales sin límites convencionales. Y lo firmó. Al principio, eran juegos de ataduras, palmadas, roles. Nada que la asustara. Incluso llegó a sentirse excitada por el control que él ejercía. Pero pronto los límites empezaron a desaparecer. Kristen comenzó a golpearla con fuerza, a marcarla con látigos, a dejarla atada por horas. Si ella decía que algo le incomodaba, él le respondía. Tú aceptaste. Ya estás dentro. Ella quería parar, pero cada vez que intentaba alejarse, él la envolvía de nuevo. La manipulaba, le decía que era parte del proceso, que si se sentía dolida era porque estaba rompiendo con sus propias barreras. La separación conmigo, según dijo, fue en parte por la culpa que sentía, y en parte porque creía que tendría una relación seria con Christian. Pero no fue así. Él no la quería. Solo quería lo que podía hacerle. Hasta que llegó la última vez. Hace unos días atrás. La ató a una cruz, de brazos y piernas. Le colocó una mordaza. Luego la azotó durante casi 1 hora. Ella lloraba, gritaba a través de la mordaza, pidiendo que se detuviera. Él no paró. Le decía que eso la haría fuerte, que estaba rompiendo con su debilidad. Luego la desató, pero no para liberarla. La lanzó sobre la cama, la inmovilizó y abusó de ella mientras ella suplicaba que se detuviera. La ahorcaba mientras lo hacía. A la mañana siguiente, mientras ella estaba acurrucada a un costado de la cama, él se vistió y le dijo que ya no estaba interesado. Que no regresara. Y que no olvidara que tenía su firma. Que ella había aceptado todo. Volvió a llorar, e intentó limpiarse los ojos, y al hacerlo, su saco se abrió ligeramente. La detuve, abrí el saco y vi 2 marcas en la base del cuello. Eran verdosas, como moretones viejos, perfectamente marcadas.
Habían sido hechas con mucha fuerza. Eran huellas de estrangulamiento. Sentí rabia. Miedo también, pero sobre todo rabia. No por ella. Por todo lo que implicaba ese tipo. No dije nada por unos segundos. Ella solo me miraba, esperando algo. Entiendo que fuiste manipulada, le dije al fin, pero eso no cambia tus decisiones. No cambia lo que hiciste. No queda nada entre nosotros. Nada. Al final, ella asintió, sin discutir. Se secó los ojos y se fue. Yo intenté seguir con mi día, pero su historia me perseguía. No podía concentrarme. No podía quitarme de la cabeza las marcas, las frases que me había contado. Me quedé pensando en cómo ese tipo había construido todo un sistema para justificar su violencia. El contrato, el discurso, el aire de sofisticación. Christian no era un dominante ni un amante experimentado. Era un maldito abusador que usaba el sadomasoquismo como excusa para destruir mujeres. Dejé pasar unos días, pero la rabia no bajó. No tenía un plan definido, ni sabía exactamente qué haría, pero algo tenía que hacer. Le escribí a Estefanía. Le pedí la dirección de Christian. Ella me pidió que no hiciera nada. Que no me metiera. Pero al final, me la dio. En los días que siguieron, me dediqué a vigilar la casa de ese tipo. Todas las noches, después de terminar mis clases y mis obligaciones, manejaba hasta ese barrio caro donde vivía y me estacionaba a un par de cuadras. Me quedaba observando, sin hacer ruido. La zona era tranquila, con casas grandes, jardines bien cuidados, y bastante separadas unas de otras. Casi todos los días vi lo mismo. Christian llegaba con alguna mujer distinta. A veces una repetía, pero casi siempre eran nuevas. Mujeres jóvenes, bien arregladas, como si vinieran de una cita. A veces salían unas horas después, otras veces pasaban la noche. Planeé todo con calma. No improvisé nada. Fui al laboratorio de medicina de la universidad y, en una oportunidad que tuve a solas, me llevé una botellita de cloroformo. Nadie me vio. La guardé entre papeles y la escondí en mi mochila. Luego, compré el resto de lo necesario en diferentes tiendas para no levantar sospechas, ropa negra sin marcas, zapatos militares livianos, guantes de látex y un pasamontañas. En una tienda de artículos de ferretería conseguí unas cuerdas gruesas. Y en otra, una mochila simple para guardar todo. Quisiera decir que dudé hasta el último momento. Que me debatí entre lo correcto y lo ilegal. Pero la verdad es que la ira no me dejaba tranquilo. Esa sensación de que un tipo como ese podía seguir haciendo daño, amparada en su dinero, su fachada de sofisticación y ese contrato asqueroso que usaba para escudarse, eso me quitaba el sueño. Fue un jueves por la noche. Esperé a que se hiciera bien oscuro. Manejé hasta la zona, dejé mi auto estacionado a unas 3 cuadras y caminé el resto del camino con la cabeza baja, evitando cámaras, fingiendo ser alguien que solo pasaba. Me moví entre las sombras, aprovechando los jardines y los árboles para cubrirme. Ya conocía cada rincón de ese vecindario. Cuando estuve cerca de la casa, me puse los guantes, el pasamontañas y empapé un pañuelo grueso con el cloroformo. La casa estaba en silencio. El auto de Christian estaba estacionado. Él ya debía estar adentro. Toqué el timbre varias veces seguidas, como alguien desesperado. Después de un rato, escuché su voz desde adentro, irritado. ¿Qué carajos pasa? ¿Quién toca así? Apenas abrió la puerta, me lancé sobre él. Le presioné el pañuelo en la cara con fuerza y lo empujé hacia adentro mientras cerraba la puerta detrás de mí. Él forcejeó, intentó gritar, me dio codazos. Pero no se lo permití. Lo tiré al suelo y lo inmovilicé, apretándole el trapo contra la cara durante casi un minuto. La lucha fue intensa. Pero finalmente se desmayó. Me quedé quieto, tratando de escuchar. Nada desde afuera. No se había disparado ninguna alarma. Pero desde el interior de la casa, escuché gemidos. Llantos ahogados. Una voz femenina intentando decir algo. Me puse en alerta. Arrastré el cuerpo inconsciente de Christian por el pasillo.
La fuente del sonido venía desde una puerta al fondo. La abrí y me encontré con una escalera que bajaba hacia un sótano iluminado. Bajé con cuidado, cargando a Christian sobre un hombro. Y cuando llegué al final, me encontré con lo que ya imaginaba, pero que igual me revolvió el estómago. Era una habitación adaptada como cuarto de juegos. Una cama amplia al centro. Cadenas en las paredes. Estanterías con instrumentos, látigos, esposas, cuerdas, máscaras. Pero lo peor fue lo que vi frente a la cruz de madera. Había una mujer atada, desnuda, con una mordaza de cuero apretándole la boca. Estaba temblando. Sus ojos estaban hinchados, el cuerpo marcado. Lloraba, pero al verme, el miedo se transformó en pánico. Supongo que creyó que era parte del juego. Le hablé con firmeza, sin levantar la voz. Te voy a soltar, pero tienes que esperar. No grites. No puedo correr ningún riesgo. Ella sintió, aunque no sabía si me entendía o si solo estaba demasiado asustada como para resistirse. Había una puerta lateral. Daba a un cuartito donde había una computadora encendida. Era la central de todo. Las cámaras estaban conectadas a ese sistema. Empecé a revisarla. Lo que encontré me dejó completamente frío. Cientos de carpetas. Cada una con un nombre diferente. Dentro, videos. Todos con fechas, muchos con nombres como sesión 1, sesión 2, y en casi todas, había uno que se llamaba final, escrito en mayúsculas. Abrí uno al azar. Era exactamente lo que me había contado Estefanía. Látigos, golpes, súplicas. Y luego el abuso, filmado desde varios ángulos, con música suave de fondo. Todo registrado, como si fuera material profesional. Sentí náuseas. Yo no había ido con intención de descubrir esto. Solo quería asustarlo de por vida. Pero eso que tenía frente a mí, era una colección de delitos. Revise los cajones del escritorio. Encontré un USB y varios discos duros externos. Conecté uno y copié algunas carpetas al dispositivo. Luego saqué mi celular y comencé a tomar fotos de todo, del cuarto de tortura, de las cámaras, de los dispositivos de grabación, de la computadora con los archivos abiertos, y de la mujer. Especialmente de las heridas que tenía, marcas en los brazos, en los muslos, en el cuello. Finalmente, la solté. Le dije que se cambiara, que ya no estaba en peligro. Ella apenas podía moverse. Tardó varios minutos, pero se vistió a medias. Estaba en shock. Christian seguía inconsciente. Lo desnudé completamente y lo até a su propia cruz, usando las mismas esposas que él tenía preparadas. Me aseguré de que quedara bien inmovilizado, cada brazo y pierna ajustado, sin posibilidad de soltarse. Lo abofeteé un par de veces hasta que reaccionó. Cuando abrió los ojos, confuso, no alcanzó a hablar. Tomé uno de sus látigos y lo usé. Dejé salir toda mi rabia. Por cada video que vi. Por cada mujer que pasó por ese lugar. Lo golpeé 1, 2, 3 veces. Él gritó, suplicó. Dijo que parara. Pero yo seguí. Cuando finalmente cayó rendido, llorando como un cobarde, le dije. Así se siente cuando alguien ignora tus súplicas. Me giré hacia la mujer. Vete. Y no regreses jamás. Ella corrió escaleras arriba. No la volví a ver. Puse uno de los videos en reproducción, a todo volumen, y lo dejé en bucle en la computadora. Salí sin mirar atrás. Dejé la puerta principal abierta. Corrí por los jardines, me oculté entre los árboles, y cuando estuve seguro de que no había nadie cerca, caminé hasta mi auto y me fui. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero todo estaba en silencio. Esa noche, desde un teléfono público, y llamé a la policía de forma anónima. Les dije que había una mujer retenida contra su voluntad, que revisaran el sótano de esa casa. Más tarde, usando todas las medidas posibles, VPN, cuentas descartables, anonimato extremo, publiqué todo en material. Los videos, las capturas, el nombre del tipo, la dirección. Las redes hicieron lo que mejor saben hacer. Se volvió viral en horas.
Christian fue arrestado esa misma noche. La policía encontró los discos, los contratos, las grabaciones. Y empezaron a surgir más y más denuncias. Mujeres que habían callado por vergüenza o por miedo, ahora hablaban. Cada una contaba una versión similar. Todas bajo el mismo patrón. No sé si Estefanía fue una de ellas. No he vuelto a hablar con ella, ni me interesa hacerlo. Solo sé que ese tipo ya no podrá seguir dañando a nadie más. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.